Ha tergiversado la realidad. Pedro Castillo es uno de los mejores presidentes que ha tenido el Perú. Sería larguísimo aquí no exponer todo lo que se ha hecho en un cortísimo plazo. No, aquellos que lo consideran a Castillo como ignorante, ellos son los verdaderos ignorantes. El expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, volvió a expresar su apoyo al golpista y vacado Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre del 2022 anunció el cierre del Congreso de manera ilegal. Torres afirmó que Castillo fue uno de los mejores presidentes que ha tenido el Perú. El controvertido primer ministro contó que estuvo presente en el despacho de Castillo cuando dio el mensaje, aunque dijo no saber de su contenido hasta que se transmitió en señal abierta. Según Aníbal Torres, Castillo le explicó que tenía información de que el Congreso lo iba a vacar. Aníbal Torres asegura que el castillismo sigue vigente y que no se descarta pensar en la presidencia a futuro, aunque por el momento se ha retirado de la política. También calificó de inteligentes a las personas que todavía respaldan a Castillo y criticó a los sectores que lo descalifican. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo con nosotros. Y una política que este programa sigue es que nosotros no le ponemos mordaza a nadie y nos parece justo que pueda expresar su opinión con total libertad. Creo que uno de los grandes males es no analizar lo ocurrido, ¿no?, en el país. Es decir, todos lanzan diatribas, todos hacen fake news y al final uno no sabe fundamentalmente qué ocurrió. ¿Qué pasó el 7 de diciembre? Si lo puede resumir usted brevemente. En dos palabras, después de pasadas las 11 de la mañana, el presidente llamó a la premier y al que habla para concurrir a su despacho. Concurrimos a su despacho, ella entró adelante, por supuesto que era la premier, yo era solamente un consejero, entré atrás. Ella no habló con el presidente, creo que le dijo no, que va a haber un acontecimiento público, palabras más, palabras menos. Pero las palabras fueron de Pedro Castillo, o sea, él tenía pensado lo que iba a decir, probablemente, ¿no? En ese momento nosotros todavía no imaginábamos qué iba a suceder. Ya, ok. Luego me acerqué, lo saludé y me dijo que iba a dar un mensaje a la nación. Si iba a dar un mensaje a la nación, yo lo único que tenía que hacer es esperar el mensaje que iba a dar. Por supuesto que en ese momento yo pensé que habría un acuerdo con el Consejo de Ministros, porque el día anterior los ministros se habían reunido. Pero luego se ha determinado que no ha existido nada de eso. Dio el mensaje, leyó su mensaje y al final dice que cierra el Congreso y los otros órganos del Estado. Y a eso fue sorprendente, ¿no? Porque ya yo no sabía qué cosa es lo que está pasando. Así evaluándolo con serenidad, ¿no? Sí, no le pido palabras como abogado, porque nunca va a condenar a alguien con quien usted ha trabajado, pero digo, ¿qué piensa usted de eso? Es evidente que fue un error, pero es evidente que a él le habían comunicado, me parece, datos cerrados del Congreso, porque ya ese día cuando yo me encontraba en la prefectura, le volví a preguntar, le dije, ¿pero por qué has hecho eso? Y me dijo, doctor, es que el Congreso ya tenía para vacarme ya. Y no era cierto. Y no era cierto, después lo hemos comprobado, parece que no era cierto. Por lo menos la información que todos teníamos era que no era cierto, no era posible. Pero todo era dudoso, porque faltaban muy pocos votos. Y para vacarlo, usted sabe cómo la derecha actúa. Era muy fácil comprar esos pocos votos. Era muy fácil. De manera que había una incertidumbre. Pero me manifestó, si le falta 1 o 2 votos, ya tienen todo listo para la suspensión y nos iban a meter a la cárcel a todos. Ya no seguí preguntándole porque, claro, no se encontraba tan bien emocionalmente bien. Estaba muy preocupado por su familia. Bueno, eso... Doctor, un factor que llevó probablemente a esta actitud tan beligerante de la derecha fue una iniciativa, creo que tuvo el señor Mendieta y usted, que fue, cuando usted era premier, iniciar una serie de movilizaciones en provincias yendo a audiencias públicas, que en los medios de derecha se decía eran en realidad una manera de capturar el poder a la mala, de inocular odio a la gente. Y se ha dicho, han corrido ríos de tinta sobre eso. Y yo quisiera que usted me explique, porque ahí pasó algo, ¿no?, que yo como analista político siempre me he quedado asombrado, que subieron de 9 a 21%, ¿no?, en la preferencia popular. Para que haga usted su análisis político, ahora va usted a saber la verdad. A ver, dígame. ¿No? Lo que comenzamos a hacer es consejos de ministros descentralizados en diversos lugares del país. En esos consejos de ministros descentralizados se llevaban acuerdos, muchos acuerdos, con participación de la población sin discriminación de nadie. Y para su análisis político es interesante esto. ¿En qué época de la historia se han hecho esos descentralizados, esos consejos de ministros descentralizados, con el apoyo prácticamente del 100% de la población? El 100% de la población. La población se peleaba para ir a hacer los descentralizados en sus respectivos lugares. Además se transmitía por todos los medios locales, ¿no? Por todos los medios locales y en la mayoría con la concurrencia de congresistas de las diferentes bancadas, ¿no?
Por supuesto que allí se tenía que analizar la realidad tal cual es. Yo comenzaba por describir cuál es la realidad, Claro. describirla, nada más. Decir que somos un país en donde hay mucha discriminación porque se discrimina a esa gente, se maltrata a esa gente, que hay mucho racismo, que hay una diferencia muy enorme entre ricos y pobres, que se anda despreciando a la gente de provincias, especialmente al campesino y a los indígenas. Dicen que ese discurso era un discurso de odio. Quisiera que usted explique el contenido de ese discurso. Mire usted, si es un discurso de odio, ¿por qué no dicen que lo mismo dijeron Jorge Basadre? ¿No? Lo mismo dijo Víctor Andrés Belaúnde en su libro sobre la realidad nacional. Lo mismo dijo, ¿no?, el autor de los 7 ensayos de la realidad peruana. Claro. Lo que pasa es que ellos más o menos tamizaron la cuestión para estar cerca siempre del poder, sentarse siempre a la mesa del poder. Yo no tenía esa necesidad y dije la verdad tal cual es. Ahora, Lo si me trataron- permite, porque es interesante lo que usted dice. Estos eventos le hacen a ustedes sentir que está empezando a haber una reacción popular a favor, porque no se olvide que cuando arrancan estaban más o menos en 9, 10%. Entonces el gobierno había bajado mucho su popularidad. Y lo que registran las encuestas es que se produce a raíz de eso una alza que llega hasta 21, 22, 23%. Al final puede ser la clave por la cual se mantiene todavía hasta hoy en las encuestas, incluso hasta las que ocultan, un fuerte sector de la población que sigue apoyando a Castillo, ¿no? Bueno, dicen que esa gente es incluso disminuida mental, pero esa gente es muy inteligente. Entendió muy bien el mensaje, descubrió quién es, descubrió cómo es considerada en el Perú, descubrió cómo se gobierna en el Perú, cómo se ha gobernado solamente para un pequeño grupo de familias. Descubrió, no, que ellos estaban siempre abandonados desde la independencia, que la independencia fue para unos cuantos, no fue para todos los peruanos. No, que esos cuantos se liberaron, es cierto, de los españoles originarios, pero el poder fue tomado por los españoles criollos, no, que resultaron peor Claro. que los originarios. Esa gente conoce todo eso. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en el caso mío, yo salgo de la escena política, pero ese mensaje sobre la realidad peruana no va a ser seguido por millones de peruanos. De manera que esa cantidad de población de todas maneras va a conseguir su libertad. Hoy, mañana o cuando, no sé, pero lo va a hacer porque nunca se va a olvidar de esa situación. Una cosa muy interesante que me dijo hace poco un especialista en comunicación social de redes es de que todos estos procesos que ustedes hicieron en el gobierno, que llevaron a este alza de la popularidad de Castillo en un momento que estaba arrinconado, fue decisivo. O sea, que incluso tuvo un rol en las redes, como fue en la campaña pasada, que se hizo mucho por TikTok. Acá, la gente, a través de los WhatsApp, que a veces encadenan pues a sectores enteros, ¿no? O sea, los paperos de Andahuayla se comunican por WhatsApp, la señora tejedora de Ayacucho igual, o sea, hay una red de comunicación que uno no conoce a través de la cual se difunden los mensajes y parece que estos mensajes tuvieron un impacto agregado porque hubo una gigantesca movilización en redes sociales de gente que comentaba lo que se decía, ¿no? Y creo que ahí está la fuerza que tuvo esa... Lo que pasa es que la gran prensa, especialmente la de Lima, siempre vivió colgado de la mamadera del Estado y eran millones de soles que iban a la prensa. Nosotros quitamos eso. ¿Cuánto más o menos era, usted sabe? Fueron exactamente el monto, no sé, pero fueron de todas maneras a la prensa, pero ya cantidades pequeñas. Claro. Y eso nunca no nos van a perdonar. Ustedes sabrán que el comercio armó todo un escándalo conmigo porque allí ellos querían llevarse el dinero de todas maneras aprovechándose de la jefa de prensa de la PCM. Ya. Pero yo no permití eso. Eso nunca nos va a perdonar el comercio, menos la prensa concentrada, ni toda la prensa de Lima. Doctor, pero los sí. medios de comunicación social locales, Sí. ¿no?, la prensa alternativa, por supuesto, se hicieron eco de esa realidad, ¿no? Y hicimos cosas allí que yo le voy a decir que nunca se ha hecho en la República. ¿Cuándo, señor, se ha hecho en la República? ¿Cuándo se ha enfrentado a los monopolios de los oligopolios? Nosotros hemos presentado un proyecto de ley al Congreso en contra de eso. Claro que el Congreso no lo iba a tratar, ¿no? Claro. ¿Cuándo se ha presentado, por ejemplo, un proyecto de ley para una asamblea constituyente? Nosotros hemos presentado el proyecto de ley para la asamblea constituyente, asamblea que debería estar integrada por 40% de representantes de los partidos inscritos, 30% por los independientes, 26% por los representantes de las comunidades nativas, ¿no?, y 4% por los peruanos descendientes de africanos. O sea, que todas las nacionalidades que existen en el Perú tomen una decisión para poder tener una constitución. ¿Quién Doctor, ha hecho eso en el Perú? Doctor, yo le quisiera hacer una última pregunta, porque tenemos ya el tiempo Ya. corto, que es la siguiente. ¿Cuál es el futuro del castillismo, entre comillas? Usted, la doctora Betsy, los diferentes integrantes del gabinete, ¿están en un movimiento político? ¿Piensan armar uno? ¿Cuál es su destino, digamos, desde el punto de vista político? Porque el país también, recordemos que a los ricos no se les debe sacar en bote del país ni meterlos al paredón, sino que se trata de que se llegue a un acuerdo como república y hay una mayoría popular que imponga los cambios de los cuales usted habla.
Bueno, sí, yo estoy retirado de la política, ¿no? Solamente me estoy defendiendo de los procesos que me está armando el Congreso, como consecuencia de que un sector de la población del sur pedía y pide que sea candidato presidencial. Y yo he dicho una y mil veces que no soy candidato y que eso se podría ver en el futuro. Pero no organizar todavía un movimiento, ¿no? Pero no hay un movimiento. Con Castillo o sin Castillo, no, este movimiento va a seguir porque está en el corazón mismo del pueblo. Pero no hay un partido. No hay un partido. Yo, por ejemplo... ¿Debería haber un partido o no? La pregunta final es esa. Yo creo que sí. Incluso yo creo que se debió organizar un partido incluso estando en el poder mismo, pero no hicimos nada de eso. Nosotros sabíamos que muchos proyectos no eran capaces de llevarse a cabo, por ejemplo, la negociación de los contratos mineros al final de la concesión para que el Estado participe en la explotación minera y se beneficie todo el país, o por ejemplo la ley contra los monopolios, los oligopolios, o la asamblea constituyente que el pueblo reclama, ¿no? Y así cosas por el estilo que no son posibles de realizar con este gobierno ni con el que estuvimos, porque eso requiere de la modificación de la Constitución y eso lo podía hacer solamente el Congreso. Y de una mayoría, porque el problema político de este país es que cuando el poder está fraccionado, como ha ocurrido, uno tiene una mayoría electoral que luego no se expresa en una mayoría institucional, como en el Congreso, en otro lugar. Entonces, hay modificaciones sustanciales. Doctor, yo le agradezco muchísimo su presencia esta mañana y la verdad es que es una buena oportunidad para hacer saber su verdad